Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy sábado para usted. Ucrania revela nuevas cifras de militares rusos que murieron en combate, pero el Kremlin tiene otra versión. Y las evacuaciones de civiles en Ucrania se suspendieron desde este sábado. Las autoridades ucranianas afirman que Rusia no ha cumplido el acuerdo del alto al fuego. Mientras que el Convoy del Pueblo cambia sus planes para llegar a D.C., le contamos qué dijeron los organizadores. Y una gripe aviar altamente letal se reportó en un estado de la nación, confirmando casos en al menos una decena de granjas comerciales. Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos. Las autoridades ucranianas actualizaron este sábado el número de pérdidas en las tropas rusas, contradiciendo las cifras oficiales del Kremlin. Esto fue lo que dijeron. El Consejo de Defensa Nacional de Ucrania publicó este sábado una actualización de su recuento de muertos en el combate con Rusia. Las autoridades confirmaron que las tropas rusas muertas superan los 10.000 desde que el Kremlin lanzó la invasión. Asimismo, estimaron que las fuerzas rusas perdieron casi 1.000 vehículos blindados, cerca de 300 tanques y más de un centenar de sistemas de artillería. Sin embargo, el ministro de Defensa ruso afirmó que solo 498 miembros del ejército habían muerto en combate y unos 1.500 más resultaron heridos. Estas cifras fueron tomadas con escepticismo por los analistas occidentales. Diversos funcionarios y analistas sugieren que la invasión rusa se ha estancado en algunas partes de Ucrania debido a una mala planificación y a la baja moral de las tropas. La invasión rusa de Ucrania ha provocado una enorme crisis humanitaria con 1.3 millones de personas que han huido de las hostilidades hasta el 5 de marzo, según la ONU. Las autoridades de Ucrania suspendieron las evacuaciones de civiles este sábado, luego que acusaran a Rusia de reanudar los bombardeos, violando el acuerdo del alto al fuego. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a la comunidad internacional sobre imponer zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Estos son los detalles. Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariupol suspendieron la evacuación de sus residentes, acusando a las fuerzas rusas de violar el acuerdo de alto al fuego y continuar con los bombardeos. El ministro de Defensa de Rusia afirmó que sus tropas fueron atacadas luego de establecerse los corredores humanitarios. El ayuntamiento de Mariupol dijo el sábado que la evacuación se pospuso y pidió a los residentes reubicarse en refugios antibombas. Rusia y Ucrania acordaron un alto al fuego temporal en Mariupol y en la ciudad oriental de Volnovakha. Desde las 10 de la mañana los corredores humanitarios estuvieron abiertos para que civiles de ambas ciudades pudieran salir. Sin embargo, las evacuaciones están ahora en el limbo. Ucrania afirmó que Rusia violó el acuerdo en Volnovakha con bombardeos y que participó en operaciones de combate cerca de Mariupol, imposibilitando el avance de los evacuados. Las autoridades ucranianas planeaban evacuar a unos 15.000 niños, mujeres y ancianos de Volnovakha y a unos 200.000 de Mariupol. Hasta el momento, nuestro medio no ha podido verificar de forma independiente las versiones de ninguna de las partes. Y este sábado, Putin advirtió que los países o entidades que impongan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania serían considerados como parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. Luego que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, las autoridades ucranianas pidieron imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, pero Estados Unidos y otras organizaciones se negaron afirmando que no son parte de la guerra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que ellos tienen la responsabilidad de garantizar que no se intensifique más allá de Ucrania. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la única manera de implementar una zona de exclusión aérea es enviando aviones al espacio aéreo ucraniano y derribar aviones rusos, lo cual podría ocasionar una guerra en Europa. Asimismo, el presidente Biden afirmó que no quiere enfrentarse directamente a Rusia siempre que las fuerzas rusas no ataquen a ningún miembro de la OTAN. Moscú toma medidas contra lo que llama noticias falsas sobre la guerra de Ucrania. El Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que introduce penas de hasta 15 años por difundir intencionadamente desinformación sobre el ejército. En medio de las presiones, la principal emisora de radio independiente de Rusia y una de las principales emisoras de televisión independientes callaron, y el organismo regulador de los medios de comunicación de Moscú ha restringido el acceso a los sitios web de varias organizaciones de noticias extranjeras
entre ellas BBC y Voice of America, así como Facebook. El Parlamento ruso aprobó el viernes un proyecto de ley que impone penas de cárcel de hasta 15 años por difundir intencionalmente la llamada información falsa sobre las Fuerzas Armadas en lo que Moscú considera una guerra informativa por la invasión de Ucrania. Los legisladores también impusieron multas por pedir públicamente sanciones contra Rusia. Las enmiendas deben ser aprobadas por la Cámara Alta del Parlamento antes de pasar al presidente Vladimir Putin para que las firme como ley. El jueves, la principal estación independiente de TV rusa dijo que suspendía sus operaciones. Esto se produce después de que las autoridades bloquearan el sitio web de TV Rain y amenazaran con su cierre por su cobertura de la guerra con Ucrania. La emisora emitió una emotiva despedida en directo. No importa lo amargo y oscuro que sea ahora mismo, y lo mucho que aplaudan algunos estúpidos, las personas que están viendo esta emisión y celebrando la decisión que nos hemos visto obligados a tomar, seguiremos ganando. Chatko dijo que él junto a otros empleados abandonaron Rusia temiendo por su seguridad. La emisión terminó con el personal saliendo del estudio. El mismo día, una emisora de radio crítica se apagó. Eco de Moscú fue uno de los medios de comunicación más influyentes y respetados del país desde su fundación en 1990. El organismo de control de las comunicaciones ruso dijo que había restringido el acceso a los sitios web en lengua rusa de la BBC, La Voz de América y otras organizaciones de medios extranjeros por difundir lo que considera información falsa sobre el conflicto. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló durante una rueda de prensa que la BBC se estaba utilizando para socavar la estabilidad política y la seguridad en Rusia. La BBC dijo que el acceso a la información veraz era un derecho humano fundamental y que seguiría esforzándose para que sus noticias estuvieran disponibles en Rusia. Los funcionarios rusos dicen que los enemigos de Rusia difunden intencionalmente información falsa en un intento de sembrar discordia entre el pueblo ruso. Otros medios internacionales que también tomaron medidas similares para proteger a sus reporteros en Rusia fueron CNN, Bloomberg, la Radio Televisión Española y la agencia española EFE. Y pasando a nuestra siguiente nota, desde que Rusia se apoderó de la central nuclear de Ucrania, Estados Unidos vigila de cerca la contaminación nuclear. Pero ¿están las fuerzas estadounidenses preparadas para disuadir un ataque nuclear? Arlene Richard de NTD tiene más información. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, calificó el viernes de imprudente el ataque ruso a una planta nuclear en Ucrania durante la noche y de amenaza extrema para toda Europa. Además, el presidente Vladimir Putin ya amenazó con un ataque con armas nucleares, pero el presidente Biden limita su enfoque a la contaminación por radiación y no a una posible guerra nuclear. Las posibilidades de la utilización de armas nucleares no son muy altas, pero lo preocupante es que tampoco son cero. Y será tarea de la administración Biden asegurar que Estados Unidos pueda transmitir nuestra determinación y tener nuestras fuerzas nucleares listas para disuadir un ataque y responder si lo necesitamos. En una reciente audiencia de las fuerzas estratégicas, los mandos militares declararon que Estados Unidos podría no tener los mejores sistemas para detectar una amenaza entrante de misiles nucleares rusos y poder preparar una defensa. Así que Rusia ha estado modernizando sus fuerzas nucleares. Creo que Putin dijo que la modernización de sus fuerzas nucleares se ha completado en un 90%. Mientras tanto, muchos estadounidenses no saben que Estados Unidos confía en fuerzas nucleares que fueron diseñadas y construidas durante la Guerra Fría. De acuerdo con la analista política Patty Jane Geller, algunos de los misiles de largo alcance de Estados Unidos fueron diseñados en 1960 y debieron ser retirados hace más de 40 años. Mientras tanto, Rusia ha adoptado un enfoque diferente respecto a las armas nucleares. Rusia también tiene una serie de lo que llamamos armas nucleares no estratégicas o tácticas. Se trata de armas de corto y bajo alcance que podrían ser utilizadas en el campo de batalla, serían las que Ucrania lanzará contra un aliado de la OTAN. Rusia tiene alrededor de 2.000 de estas armas y las incorpora a su doctrina diciendo que Rusia se reserva el derecho de usarlas y en un conflicto convencional Estados Unidos no tiene tal doctrina. Tenemos muy pocas armas nucleares tácticas no estratégicas. Y eso es un problema. Geller dice que la administración Biden está trabajando en la revisión de su situación nuclear para evaluar las capacidades y la estrategia nuclear de Estados Unidos. Y más de 10 países respondieron a los pedidos de ayuda del presidente ucraniano para enviar material militar al país europeo que enfrenta la invasión rusa.
Los urgentes llamados del presidente Volodymyr Zelensky tras el ataque del Kremlin a fines de febrero hizo que 15 países enviaran apoyo militar a Ucrania desde entonces. Zelensky había declarado que necesitaba municiones y no un aventón, refiriéndose a la oferta que hizo Estados Unidos de asilo. Entre los países que autorizaron ayuda militar están Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Italia, Portugal, Grecia, Rumania y Finlandia. Para Suecia, la reciente ayuda militar enviada a Ucrania representa el cambio de su neutralidad desde hace décadas. Esta es la primera vez que envía armas a un país en guerra desde que la Unión Soviética atacó Finlandia en 1939. La mayoría de suministros y municiones de los países aliados se envían a través de la frontera de Ucrania con Polonia. Otros países fronterizos como Hungría decidieron no permitir que el equipo militar pase por sus territorios por temor a represalias rusas. A pesar de los problemas en la cadena de suministro hacia Ucrania, siguen llegando millones de dólares en armamento procedente de los dos continentes. Los ucranianos siguen huyendo de sus hogares de forma masiva. Nuestra reportera Ana Barraba habla con algunos de los que están buscando protección. La Unión Europea calcula que hasta 4 millones de personas podrían intentar abandonar Ucrania. La gente cruza las fronteras hacia los países vecinos como Eslovaquia, Hungría y Moldavia. Los trenes hacia Budapest salen diariamente de esta estación de Mukachevo en la región de Transcarpacia. Los boletos se agotan con 5 días de antelación. Al mismo tiempo, los hombres de 18 a 60 años no pueden salir del país según un decreto presidencial. Una mujer de Kiev irá hacia Budapest con su madre y su hija. Mi esposo y yo teníamos nuestro propio negocio, que anduvo bien. Compramos un nuevo apartamento y ahora estamos aquí. Pero es imposible quedarse. La gente está constantemente bajo mucha presión. Hay constantes bombardeos. Cuando empezó la guerra estábamos en Gostomel, a 3 millas del aeropuerto. Estábamos en casa y las bombas volaron sobre nuestra casa y explotaron. No dormimos en toda la noche. Decidimos irnos y llevamos mucho tiempo en la carretera. Un avión se estrelló cerca de nuestra casa y un misil la impactó. Nos quedamos sin comida. Ekaterina dice que tiene miedo de no volver. No sabemos si volveremos. Tenemos muchas ganas de volver a casa, a nuestra vida normal. Teníamos una vida muy buena. Éramos amigos de todo el mundo y éramos muy felices en Ucrania. Solo queremos vivir en paz con nuestras familias e hijos. Queremos paz. Mientras la familia planea regresar lo antes posible, Andriy, un estudiante de Kharkiv, quiere quedarse en Europa si es posible y matricularse en una nueva universidad. Actualmente, su ciudad natal, la segunda más grande de Ucrania, está prácticamente destruida. Hace unos días, la parte municipal de la ciudad fue destruida. Además, la universidad donde estudié y donde estudió mi padre, la Universidad de Karasin, fundada en 1805, está ahora casi medio destruida, gracias al ejército ruso. Ireida es de origen ruso. Ahora se dirige a Budapest desde Zaporozhye. Tiene 90 años y fue testigo de la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 10 años. Teníamos un enemigo alemán, pero ahora tengo miedo de que nuestro enemigo sea Rusia. Rusia y Ucrania están muy cerca. Muchos ucranianos hacen un llamado a la comunidad internacional para que no se quede callada, sino que actúe con urgencia. Es imposible esperar. Cada día es muy estresante. Se pierden muchas vidas. Los niños no pueden comer bien. Esto es una tragedia y cada familia está de luto. Y cada día de retraso es una tragedia para cada familia. Tenemos que hacer algo rápidamente. Necesitamos algún tipo de apoyo para esta situación. Estamos en nuestra propia tierra y no hemos invadido ningún lugar. No hemos tocado a nadie. NTD Noticias, Ana, Ucrania. Y como muchos ucranianos están viviendo ahora en horribles condiciones, muchos quieren ayudar. Y Arián Pazdar de NTD visitó una empresa familiar en Brooklyn que apoya a los ucranianos con donaciones y mucho más. Caring Professionals es una agencia de atención domiciliaria fundada por europeos del este hace más de 25 años. Actualmente se dedica a ayudar a los ucranianos. Mantas, sacos de dormir y mucho más. Estas cosas se enviarán a ucranianos necesitados. Conversé con una de las organizadoras. Me dijo que esto es solo una pequeña fracción de lo que ya se envió. Y Elena nació en Kiev, pero lleva años viviendo en Nueva York. Dice que tiene el corazón roto por lo que está pasando. ¿Te sientes mejor al ayudar a tu país en este momento?
Esto es algo pequeño que podemos hacer. Por supuesto, Ucrania necesita mucho más, como dinero y municiones. También hablé con el director general de Caring Professionals, que está de acuerdo en que los ucranianos necesitan más ayuda. No enviará municiones, pero está tratando de apoyar a los refugiados que llegan a Nueva York en la medida de lo posible. Obviamente, podemos ayudar a dirigir a un grupo y reunir una coalición con la gente. Podemos ofrecer empleo, podemos ofrecer alojamiento. Lo que haya que hacer, podemos hacerlo. También tiene previsto patrocinar a algunos refugiados y ayudarles a conseguir la Green Card. Esto se debe a que gran parte de su personal es de Ucrania. Nuestro personal está pasando por muchas preocupaciones en ese momento. Así que les decimos que se queden en casa, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. También queremos hacer nuestra parte. La gobernadora de Nueva York dijo que el estado está listo para aceptar a los refugiados ucranianos. Arian Pazdar, NTD Noticias, Nueva York. Vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los reportes del brote de gripe aviar altamente letal en Missouri. No se vaya, regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Tenemos actualizaciones en nuestra cobertura del Convoy del Pueblo. Los organizadores señalaron que ya no llegarán este sábado a Washington, D.C. Aquí tenemos los detalles. Los organizadores del Convoy del Pueblo dijeron a The Epoch Times, el medio asociado de NTD, que modificaron sus planes y ya no llegarán a D.C. este sábado, sino que se quedarán en Hagerstown, ubicado a casi 70 millas al noroeste de D.C. Los organizadores dijeron que irán a un lugar no especificado a 2 millas del área de Washington el domingo o lunes. El número de vehículos en el convoy ha fluctuado a medida que algunos se unen y otros dejan la caravana. No está claro cuántos vehículos llegarán a D.C. El llamado Convoy del Pueblo partió desde California el 23 de febrero para pedir el fin de los mandatos del gobierno federal tras la pandemia del virus del PSC, y desde entonces han atravesado Arizona, Texas, Oklahoma, Missouri, Indiana, Ohio y Maryland. El jueves, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, tomó medidas para lo que se refirió como proteger el deporte femenino. Reynolds promulgó una ley que prohíbe a los deportistas nacidos hombres competir en deportes femeninos en la escuela y universidad. Reynolds tuiteó, es una cuestión de equidad, y su oficina emitió un comunicado diciendo, cito, esta es una victoria para el deporte femenino en Iowa. Ninguna cantidad de talento, entrenamiento o esfuerzo puede compensar las ventajas físicas naturales que tienen los hombres sobre las mujeres. A inicios de semana, Reynolds estuvo en el centro de atención nacional cuando se le pidió que diera la respuesta republicana al discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Unión. El viernes se informó sobre otro brote de gripe aviar altamente letal en Missouri. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que el brote se detectó en una parvada comercial de unos 240,000 pollos criados para la producción de carne. El departamento confirmó la cepa de la gripe aviar como H5N1.
El miércoles se confirmaron brotes en Iowa, el principal estado productor de huevo de Estados Unidos, y en el último mes también se confirmaron casos de gripe aviar altamente letal en al menos 10 granjas comerciales de pollos y pavos en Iowa, Indiana, Kentucky y Delaware. En febrero, una parvada de cerca de 24,000 pollos, propiedad de Tyson Foods, fue sacrificada tras dar positivo en el cercano condado de Fulton, Kentucky, aproximadamente a 65 millas al este del último brote en Missouri. En 2015, Iowa tuvo el mayor brote de gripe aviar en la historia de los Estados Unidos, que mató a unos 50 millones de aves. En respuesta a los brotes, los productores avícolas americanos han reforzado las medidas de seguridad y restringieron las exportaciones. Las aves silvestres podrían haber propagado el virus, luego decenas de estas dieran positivo en la costa este de Estados Unidos. Las autoridades migratorias mexicanas rescataron a 2 mujeres y una niña salvadoreñas atrapadas en el río Bravo. Esto fue lo que ocurrió. 2 mujeres y una niña de 3 años provenientes de El Salvador fueron rescatadas este jueves mientras cruzaban el río Bravo en su intento por llegar ilegalmente a Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Inmigración de Coahuila en México. Las inmigrantes quedaron a la mitad del cauce de pie, abrazadas entre sí y sin moverse, por lo que se solicitó el apoyo de un aerobote para su rescate. Las 3 fueron atendidas en territorio mexicano ante el riesgo de hipotermia. El exsecretario de Estado Mike Pompeo habló en Taiwán. Dice que no se debe seguir tratando a la isla como un tema secundario frente a la China comunista. Dice que Taiwán necesita el pleno conocimiento diplomático de Estados Unidos. El reconocimiento diplomático de Estados Unidos a los 23 millones de taiwaneses amantes de la libertad y a su gobierno legal y democráticamente elegido no puede ignorarse, evitarse o tratarse como algo secundario. En mi opinión, el gobierno de Estados Unidos debería tomar inmediatamente las medidas necesarias y tan largamente esperadas para hacer lo correcto y obvio, ofrecer a la República de China, Taiwán, el reconocimiento diplomático como país libre y soberano por parte de Estados Unidos. Pompeo también dijo que Beijing considera que su misión es poner a Taiwán bajo su control y que la toma de Hong Kong el año pasado impulsó sus ambiciones. Washington puso fin a las relaciones diplomáticas formales con Taiwán en 1979 cuando reconoció a la República Popular China, pero ha mantenido relaciones no oficiales con la isla. La China comunista afirma que Taiwán es parte de su territorio y ha amenazado con el uso de la fuerza para ponerlo bajo el control comunista. Ahora los dejo con información siempre actual sobre China con Julián Bertone. Adelante, Julián. Más empresas rusas están abriendo cuentas bancarias en bancos chinos. Así lo informa Reuters citando a una persona cercana al asunto. Se produce en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania y mientras las empresas rusas comienzan a luchar bajo las sanciones internacionales. Según Reuters, el informante trabaja en la sucursal de Moscú de un banco estatal chino. Se negó a ser nombrado ya que no está autorizado a hablar con la prensa. Explicó que cerca de 300 empresas se acercaron al banco para abrir cuentas. Los gobiernos occidentales están excluyendo a parte de la economía rusa del sistema financiero mundial, obligando a las empresas internacionales a suspender sus ventas y a deshacerse de inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares. Pero China dice que mantendrá relaciones comerciales normales con Rusia. Un puñado de bancos estatales chinos operan en Moscú, como el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China y el Banco de Construcción de China. Un empresario chino dice que está siendo testigo de una situación similar. Contó a Reuters que la lógica detrás del cambio es simple, señalando que si no puedes usar dólares o euros y Estados Unidos y Europa dejan de venderte productos, no tienes más opciones que recurrir a China. Este cambio podría afectar el dominio del dólar en el comercio mundial. El circuito femenino de tenis lleva más de una década sin un patrocinador principal, pero ahora va a conseguir el mayor patrocinio de su historia. El jueves, el circuito de tenis acordó un patrocinio multimillonario por varios años con la empresa Hologic. El fabricante de dispositivos médicos con sede en Estados Unidos dice estar impresionado por el manejo del asunto de Peng Shuai por parte del circuito de tenis.
El bienestar de la estrella del tenis chino Peng Shuai se convirtió en un asunto de preocupación mundial en los últimos meses, después de que acusara públicamente a un ex alto funcionario del Partido Comunista Chino de agresión sexual. Posteriormente, la tenista desapareció de la vista del público durante casi 3 semanas y como consecuencia se dispararon las sospechas de que estaba siendo reprimida por el régimen chino. A raíz de esto, en diciembre, la Asociación de Tenis Femenino dijo que suspendería los eventos en China. Fue una decisión que costaba a la organización cientos de millones de dólares en acuerdos de transmisión y patrocinio. Pero ahora, 3 meses después de la retirada de la gira de China, el nuevo patrocinio está calmando los ánimos. El acuerdo ofrece a la gira de tenis su primer patrocinador principal en años, luego de que terminara un acuerdo con el fabricante de celulares Sony Ericsson en 2010. Aunque la asociación se negó a decir el valor del nuevo acuerdo, dijo que es significativamente mayor que su anterior acuerdo de 6 años por 88 millones de dólares. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana.